A Abraham Lincoln alguna vez le preguntaron, si te damos 6 días para derrumbar un árbol, ¿qué harías? Y Lincoln les contestó, 4 días me ocuparía afilando el hacha, preparando y afilando el hacha. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si se quiere lograr algún propósito, y en el caso que nos ocupa, hablando a propósito de las elecciones nacionales y de la realidad de nuestro país, si queremos generar cambios profundos, queremos transformar estas estructuras, este sistema decadente y corrupto en el que estamos desenvolviéndonos, pues necesitamos prepararnos, imbuirnos de conocimiento, identificar la realidad, identificar los verdaderos problemas de nuestra sociedad, de nuestra nación, y a partir de ahí generar propuestas, pero sobre la base, y esto es en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sobre la base de la preparación, y como lo dijo Lincoln, afilar la herramienta. El hacha es la herramienta para derribar el árbol. ¿Cuál es la herramienta para derribar a este sistema decadente corrupto? El conocimiento, la formación, el estudio, la ciencia. Pero ahí tenemos que agregarle un componente que a criterio mío resulta ser el más importante, el componente ético, el componente de moralidad. ¿Cuál es nuestro primer, o podríamos nosotros decir, cuál es el peor enemigo que tenemos los bolivianos? Muchos nos dirán los políticos corruptos, el imperio, por ahí no va a faltar que algún desubicado nos diga el imperio. ¿Saben cuál es el peor enemigo que tenemos los bolivianos? Es la corrupción. ¿Y la corrupción de qué se alimenta? De la falta de ética, de la falta de compromiso, de la falta de valores. Entonces, si nosotros queremos derrumbar, destrozar este sistema corrupto y ese árbol corrupto, pues sin duda alguna la herramienta que tenemos que utilizar es la pluma, el libro y el conocimiento. Bolivia, este 17 de agosto, va a pasar por una fase histórica, y a propósito de los 200 años del Bicentenario, podríamos decir que va a marcar un hito en estas elecciones nacionales. Entiendo y comprendo que este 17 de agosto, esta elección nacional, que por si acaso ha sido demasiado accidentado, lo han ido accidentando, tiene 3 características particulares, 3 características de orden, si así queremos, de orden fundamental. La primera es que tenemos la oportunidad, primera característica, tenemos la oportunidad de salir de este sistema corrupto de 20 años, de una izquierda corrupta, de una izquierda abusiva, de una izquierda que a título de los humildes, a título del pueblo, a título del pobre, lo único que saben es enriquecer sus bolsillos, asegurar a esa élite, o como algunos dirían, a esa casta privilegiada. Entonces tenemos la oportunidad de salir, de quebrar este sistema y entrar a una nueva perspectiva, probablemente a una nueva Bolivia. Primera característica. Segunda característica, y que más adelante la vamos a ir explicando una por una. La segunda es, pienso que si bien vamos a abrir la puerta, nos vamos a liberar o vamos a romper las cadenas, pero pienso que es muy probable que pocas cosas cambien. No creo que vaya a cambiar Bolivia o que vaya a transformarse en estos próximos 5 años. Y esto también se les explica. Y esta segunda característica, de esta segunda emerge una tercera característica, y que es la voz de la esperanza, la voz de la renovación, la voz del cambio. Y ahí es donde entran ustedes.
esta nueva generación, jóvenes, 20, 19, 25, 26 años. Hace 20 años atrás muchos ni habían nacido, otros estaban en plena infancia. Pocos recuerdan quizá de lo que significó hace 30 años atrás. Entonces, esta es la oportunidad en la que ustedes ocupen el rol fundamental que les toca, pero sobre la base del conocimiento. A ver, vayamos a desglosar característica por característica. ¿Por qué nosotros decimos y pensamos que este 17 de agosto podemos romper, es la oportunidad para romper las cadenas y de repente entrar a un terreno y a un ambiente de libertad? ¿Acaso no es restringir la libertad cuando, a ver, en términos económicos, a título de las importaciones y exportaciones, el sistema decadente y corrupto nos pone tantas trancas? Por eso se decía, y algunos economistas hablan de una política tranca. O sea, no nos dan la oportunidad de poder invertir. Y es ahí que se decía, ¿no? Bolivia es un país de propietarios. Y esto a propósito lo dijo Jaime Dun, ¿no? Este es un país queremos un país de propietarios. Pero claro, ¿acaso no es propietario la que tiene su tienda, su micronegocio? La persona que tiene su restaurante, la persona que tiene su venta de juguetes, son propietarios, ¿no? Pero este sistema corrupto y decadente bloquea, porque al parecer al socialismo, a la izquierda, no le interesa que el pueblo crezca, que el pueblo se fortalezca. Ya muchos autores lo han manifestado y lo dijeron de manera contundente. En tanto el pueblo esté más pobre, más fácil de convencerlo y más fácil de dominar. Pensamientos y políticas del socialismo o de la izquierda corrupta. El liberalismo, los verdaderos libertarios, dicen: no, señor, ustedes son libres de hacer lo que pueden. Si mañana cualquiera de ustedes puede ser un millonario o multimillonario y el Estado pueda colaborarles, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso no es ser esclavo cuando se te limita la libertad de expresión? Cuando se utiliza a la justicia como un brazo operador y castigador. Ahí tenemos ejemplos contundentes, gente que ha tratado, gente que ha levantado la voz para ir en contra de este sistema decadente. Algunos están en la cárcel, están en las cárceles de Bolivia, podemos citar en ejemplos, y a otros los han, con el sistema, con una administración de una justicia, ya sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, con esa corrupción que les caracteriza, los han limitado. El caso de Jaime. Una voz de libertad que estaba por renacer, que estaba naciendo para cambiar este sistema, lo acaba. Entonces, ¿producto de qué? De este sistema. Entonces, cuando el 17 de agosto logremos con el voto, y es otra de las herramientas de la democracia, ¿no? El voto. Un bolígrafo va a cambiar y nos va a dar la libertad. Marquemos por cualquier candidato, pero que obviamente no responda a este sistema decadente o no sea cómplice o aliado de este sistema decadente. Entonces estamos aperturando la posibilidad de que Bolivia ingrese a los terrenos y respire aires de libertad. De libertad para poder opinar y no ser perseguido. Libertad para declarar la guerra a la corrupción, liberarnos de esta dependencia de la justicia hacia el poder ejecutivo, en muchos sentidos.
La segunda característica que considero que quizá los actores actuales o los futuros gobernantes no vayan a cambiar, no vayan a transformar Bolivia, viene de la propia historia. Ya lo decía uno de mis profesores, el profesor Carlos Salinas, que en paz descanse. Estudiemos la historia, revisemos el pasado para comprender el presente y predecir el futuro. ¿Por qué hemos vivido 20 años de una izquierda corrupta? ¿Quién ha aperturado, quién ha dado la oportunidad para que un sistema corrupto gobierne 20 años? Pues otro sistema corrupto de hace 30 años atrás. Hace 20 años atrás, y de ahí recordemos, en la época de un famoso acuerdo patriótico, ¿qué era Bolivia? ¿Era el país de las maravillas? ¿Era el país donde teníamos la oportunidad? No. Igual teníamos entidades corruptas, igual ha habido gente que se ha servido de la patria, igual ha habido gente que ha enriquecido sus arcas, sus bolsillos y han dejado al Estado. Obviamente no todos, ¿no? Pero ha habido gente de esa naturaleza. Y precisamente el cansancio, el hastío de hace 20 años atrás, esa falta de credibilidad que los políticos de hace 30 años generaron, pues dieron la oportunidad a que el MAS o esta izquierda abusiva tome el poder durante 20 años. Entonces, pues son estos señores, estos actuales actores políticos, como ser el señor Doria Medina, el señor Tuto Quiroga, son pues los que hace 30 años gobernaron. Y fue por ejemplo, recuerdo, me viene a la memoria, el 2019 teníamos la oportunidad, sí. Ahí entró una señora Áñez, quien tenía un mandato de convocar a elecciones en 3 meses. ¿Qué pasó? Trató de quedarse en el gobierno, se proclama como candidata, el boliviano se incomoda de esas políticas abusivas y le devuelve el poder al MAS. ¿Para qué? Para que nos deje en las condiciones en las que estamos. Son tan culpables como el pecado. Entonces, con esa experiencia y como diría el profesor Carlos Salinas, estudiando ese pasado de hace 30 años atrás, pues podemos comprender el por qué la izquierda gobernó y el por qué estamos en estas condiciones. Así que también tienen cierto grado de responsabilidad. Pero ¿será que van a cambiar? ¿Será que van a cambiar? Ahí decía mi abuela, ¿no? Árbol que crece torcido, ¿quién lo endereza? Entonces, pienso, probablemente no vaya a cambiar. Pienso que sí nos vamos a liberar, pero de que vaya a haber un cambio trascendental, no creo. Esperemos. Tengamos fe, tengamos esperanza en que las cosas puedan ser de diferente manera. Doctor, una pregunta. ¿Por qué después de todo lo que nos acaba de comentar, termina con la frase "y Bolivia no va a cambiar"? ¿Por qué tiene ese pensamiento? Es precisamente por el lineamiento que te da la historia. Hace rato atrás dijimos, estudia el pasado, en función al pasado comprendes el presente y predices el futuro. Si acabo de explicar y acabo de decirles que quienes dieron la oportunidad a que esta izquierda corrupta nos gobierne, ¿quiénes son los responsables? Los gobernantes de hace 30 años atrás. Esa derecha, entre comillas, corrupta, abusiva. Claro, ustedes eran niños, no recuerdan, pero ahí tenemos episodios como por ejemplo la guerra del agua en Cochabamba, la guerra del gas en el Alto. Esa es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, son parte de
de esa historia nos hace entender que el boliviano se cansó de aquellas políticas del pasado, se cansó de esas políticas, entre comillas, de la derecha. Y cansados y aburridos de esa política, le denominemos de la derecha, dieron su voto en una persona que en apariencia podía cambiar esa realidad, el MAS. ¿Pero qué pasó? 20 años de corrupción, 20 años de sometimiento de la justicia al poder político, 20 años y terminamos con una crisis económica al borde del abismo. Esta es la realidad, ¿no? No hay gasolina, aunque parezca retórico. Entonces, estamos estudiando el pasado, estamos comprendiendo nuestro presente y tenemos la posibilidad de predecir qué es lo que va a suceder. ¿Será que vayan a cambiar? Obvio, en la ciencia del derecho no hay categóricos, no hay verdades absolutas. Pero cabe la pregunta, ¿no? La interrogante. ¿Cambiará? ¿Los nuevos gobernantes cambiarán? ¿Cambiarán, nos devolverán la seguridad jurídica que necesitamos? Creo que. Entonces, por ahí viene la afirmación. Y ahora entremos a ver la tercera característica, y creo que es la más importante, y en la cual ustedes juegan un rol muy, muy, muy trascendental. A través del conocimiento, de la formación, de la preparación y de adoptar sentimientos fundamentalmente éticos, buenos sentimientos de hijos de Dios, verdaderos cristianos, católicos, como quieran denominarse, o de cualquier otra religión, pero imbuidos de fe y de buenos sentimientos, prepárense. Existe la oportunidad de que podamos controlar a estos nuevos gobernantes en quienes quizá no tenemos depositada nuestra fe en un 100%, sí, para salir de este sistema corrupto, pero quizá para ver a Bolivia en otro escenario, ver a Bolivia en un país menos corrupto, en un país menos empobrecido. Entonces ahí jugamos un rol y juegan ustedes un rol muy importante. Controlar los gobiernos subnacionales, controlar gobernaciones y alcaldías. Entiendo que una de las formas de control directo al poder central partiría de los municipios y de las gobernaciones. Tenemos instrumentos jurídicos, por supuesto. Tenemos leyes de deslinde territorial, tenemos leyes que aperturan a una verdadera autonomía, tenemos asambleas departamentales, tenemos consejos municipales. Entonces, a partir de la estructura de tener la oportunidad con gente joven, gente que no tenga pasado político, gente que no haya sido parte de la administración pública, gente que tenga compromiso con la región y con el país. Entonces, a partir de ese capital humano que eventualmente podrían, y por qué no, ustedes jóvenes podrían llegar a la administración de la cosa pública libres, limpios de cualquier, como yo lo llamo, sin la letra escarlata de la corrupción, porque tristemente en el país es cualquier funcionario público, y no estoy generalizando, pero en su gran mayoría, funcionario público sale marcado con la letra escarlata. Entonces necesitamos gente nueva, sin esa marca de la corrupción. Y a partir de estos gobiernos subnacionales se puede generar un control al gobierno central y obligarle, dentro del ámbito de la democracia, obviamente,
en el buen sentido de la palabra, obligarle a que haga las cosas y maneje la administración de la cosa pública con transparencia, con honestidad, libre de corrupción. Es un sueño, ¿no? Cuando yo digo libre de corrupción, caramba, pienso que estoy soñando, es una utopía. Pero esa tiene que ser la utopía de ustedes. Es la utopía de los jóvenes. Es la utopía de esta nueva generación. Liberarnos de la corrupción. Y la única forma de liberarnos de la corrupción es rescatando, escarbando en lo más profundo de nuestros valores éticos, de nuestros valores quizá religiosos, no sé, pero profundizando y escarbando en esa profundidad de nuestros sentimientos, en esas palabras que sus padres les decían. Hijo, no está bien robar. Hijo, gánate el pan trabajando. ¿Acaso sus padres no les obligaban a ir al colegio, a la escuela? ¿Acaso sus padres alguna vez no les dijeron la única forma de salir de la pobreza, la única forma de superar es preparando, estudiando? ¿Alguna vez alguno de sus padres no les ha dicho, ya sea un albañil, un chofer, no les han dicho, no quiero que seas como yo y por eso te mando a la escuela? Ah, ¿verdad? Qué tan ciertas, qué palabras tan sabias, que coinciden con lo que dijo Abraham Lincoln. Preparemos nuestras herramientas, afilemos nuestras herramientas a través de la pluma, del conocimiento y a través de los libros. Entonces, si ustedes recuerdan esas palabras de sus progenitores, de sus padres, se comprometen con el conocimiento, recuerdan lo que sus padres les dijeron, no robar, y llegan a la administración de la cosa pública, pues no van a robar. Vamos a tener gente capacitada. Vamos a tener gente con compromiso y con servicio a la sociedad. Y ese servicio hace que un pueblo, una comunidad florezca, desarrolle. El desarrollo del conocimiento, el desarrollo de los valores éticos va a hacer, jóvenes, que la seguridad jurídica vuelva a los bolivianos, que se respete la ley. Porque todo gira en torno a la ley. La educación gira en torno a la ley. La salud gira en torno a la ley. Respetando la ley, no tenemos profesores y docentes corruptos. En las universidades, fundamentalmente. Respetando la ley, no tenemos médicos corruptos en las entidades públicas. ¿Acaso no es corrupción cuando en la época del COVID no sé cuántos millones se embolsillaron a título de comprar respiradores? Eso es jugar con el pueblo, es jugar con la salud, ¿no? Pero si respetamos la ley y hacemos que el peso de la ley caiga al corrupto, pues entonces aseguramos de que ese dinero de la cosa pública sea manejada con transparencia. Alguien decía, si queremos cambiar el mundo, cambiemos nosotros mismos. Yo me quedo con esta última reflexión. ¿Queremos cambiar Bolivia? Cambiemos nuestras zonas. Cambiemos nuestro barrio. Cambiemos nuestros municipios. Busquemos gente que administre la cosa pública del municipio con características como las que les he dicho. Honestidad, transparencia y declarando a nuestro enemigo, al primer enemigo, la corrupción. A partir del municipio podemos cambiar los departamentos, por supuesto. Porque no crean que lo malo nomás es pegajoso. Lo bueno y los buenos sentimientos también son pegajosos. Es contagioso, eso les garantizo.
Y a partir de los departamentos cambiamos el Estado. Una tarea que quizá muchos no logremos, o mucha gente que vivió hace 30, 40 años atrás, quienes experimentamos esa corrupción de la disque derecha, quizá no logremos ver, pero son ustedes quienes van a lograr ver ese cambio. Son sus hijos y sus nietos. Y entonces estamos para eso, ¿no? Así como sus padres les han aspirado a dejar a ustedes escenarios de desenvolvimiento sanos, pues ustedes tienen que aspirar a dejar a sus hijos, dejar a sus nietos. Una Bolivia libre de la corrupción. Departamentos libres de la corrupción. Municipios libres de la corrupción. Porque la corrupción es como el cáncer. Es como el cáncer que te enferma, que te corroe y te elimina. Y eso es lo que está pasando en Bolivia. El cáncer de la corrupción, el cáncer de la demagogia, el cáncer del oportunismo, el cáncer de esa casta o élite abusiva, arbitraria, el cáncer de la codicia de nuestros gobernantes, el cáncer de la ineptitud, el cáncer de la avaricia, ha dejado a Bolivia en esta situación, en esta circunstancia. Es la oportunidad. Este 17 de agosto tenemos la oportunidad. Con el voto, sí, con el voto de ustedes y de ustedes, cambiemos esta nación. Liberemos a los bolivianos. Y afilando sus plumas y sus libros, prepárense. Prepárense para que de aquí a 5 años sean ustedes los futuros gobernantes. Sean ustedes quienes cambien esta nación. Y dejen a sus hijos, a sus nietos o a sus futuras generaciones una patria digna, una Bolivia de verdad, una Bolivia libre de la corrupción.